esta amable charla que estarán teniendo y comer algo rico, habrán tenido el mismo objetivo que nosotros. Tener el honor, el gusto, la satisfacción, todos los adjetivos que quieran, de contar en esta Estación Palabras, en esta edición de Estación Palabras, con el compañero Hernán Invernizzi, a quien no voy a presentar porque entiendo que sería una osadía de mi parte, y solamente sí voy a ratificar lo que decía recién, sin desmedro ni desmerecer a nadie de los que hasta el momento ha participado de este ciclo Estación Palabras. Realmente es una gran satisfacción para nosotros, los del SADOP, poder contar con él esta noche aquí, poder compartirlo, entre comillas. Hoy estuvimos con algunos compañeros almorzando y charlando prolongadamente hasta que era la hora del té y ya nos echaron amablemente, pero nos dijeron, señores, se cierra esto ya. Bueno, y nos tuvimos que ir. Así que espero que puedan compartir realmente esta noche el diálogo, las ideas, la experiencia, las anécdotas. Lo cuelgo ahí. Imagínense una persona que puede sintetizar haber trabajado con birri y con la nata en su vida. Es una situación tensional interesante, ¿no? Bueno, de birri no le preguntamos mucho. Pero bueno, la idea es que en esta oportunidad Hernán sea un disparador para el debate, para la charla, para la construcción de un pensamiento que nos ayude a ir construyendo también nuevas ideas y una reafirmación del movimiento nacional y popular al que así todos adherimos, y el que no, ya sabe dónde está la puerta. No, pero ese es un chiste. Ahí me está llamando el que no adhiere. Pero bueno, para empezar vamos a entregarle a Hernán un trabajo que realizamos con varios compañeros del SADOP, que trata precisamente sobre los compañeros docentes privados desaparecidos o asesinados durante la dictadura cívico-militar aquí en nuestra provincia, que rescata la vida y algunos momentos de esa vida de estos compañeros y que de alguna manera nosotros queremos romper el silencio, romper el encubrimiento que nosotros fundamentalmente se lo adjudicamos a nuestros empleadores, que sabiendo su situación, que sabiendo la condición de desaparecidos, inventaron formas para ocultar los hechos, imputándolos de abandono de trabajo o renuncias que nunca existieron, para disimular una situación que seguramente a ellos los avergonzaba y a nosotros nos enorgullece. Así que, Hernán, al invitarte al escenario, ya empezás recibiendo nuestro aplauso. Y este ejemplar. Gracias, viejo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, a Daniel Dusex le corresponde la conducción. También el aplauso. Sobre todo por la tenacidad de seguir a través de tantas estaciones con nosotros. Esta es la estación número 6, me parece. Sí, creo que sí. La 6. Bueno, contentos porque está Hernán Invernizzi con nosotros.
Y tenemos que confesar que se lo debemos a un amigo, a un compañero que muchos de ustedes conocen, que es Daniel Rafalovich, que insistió mucho con que lo invitáramos a Hernán Invernizzi y que, bueno, casualidades de la vida, Daniel tuvo que viajar al Chaco y no está hoy con nosotros. Pero la verdad es que hablar de Hernán Invernizzi es hablar no solamente del libro que se presentó este año en la Feria del Libro en Buenos Aires, del cual vamos a hablar, que es un trabajo muy riguroso, como el título lo dice, sobre lo que fue la censura en distintos periodos en la Argentina, la censura cinematográfica. Sino que es también hablar de comunicación, de medios de comunicación, de una actividad periodística que encaró desde muy joven, en la década del 70. Recién mencionaba Pedro que había participado con La Nata, que había participado también, bueno, en la experiencia de lo que fue la Escuela de Cine en Cuba. Pero algo que no quisimos poner en el currículum es que él se inició trabajando en la redacción de una revista que dirigía Bernardo Neustadt y que se llamó Extra. ¿Es así, Hernán? Sí, sí, es así. Bueno, no te desmerece eso. Pero lo cierto es que en este ciclo queremos hablar de periodismo, de comunicación y de todo lo nuevo que se abrió a partir de la ley de medios. Y nos gustaría, Hernán, tu mirada, tu visión, ya que abordaste el periodismo desde muy joven, incluso fuiste corresponsal en Nicaragua. De eso también tenemos que hablar porque hace unos días se cumplió un aniversario de lo que fue la revolución sandinista. Y también participaste en el armado de medios como Página 12 y fundaste una, no sé si fundaste sí, una escuela que fue la primera escuela de guión audiovisual en la Argentina, Guionarte, que todavía tiene vigencia y donde muchos se están capacitando. Aquí hay gente del Instituto de Cine, de la Escuela de Cine de la provincia, que seguramente conocen y tienen muy bien referenciado este sitio, ¿no? Guionarte. Así que bueno, bienvenido. Sé que naciste en Caballito, siempre dicen que me equivoco, pero me parece que acá no me equivoqué, ¿no? Caballito en Buenos Aires. No, yo soy, ¿está bien esto así? ¿Está bien? Bueno, sí, soy de Caballito, pero te voy a romper un poquitito el esquema del guión. Todo bien. Para tomar tus palabras con motivo de esto, ¿no? De esta publicación. Hace unos años, con una querida amiga y compañera, con Judith Gociol, nosotros publicamos un libro que se llama Un golpe a los libros. Haciendo la investigación, descubrimos un archivo que nunca se había conocido en la Argentina, que lo bautizamos el archivo Banade, que eran los restos, los restos de la gran fogata, de la gran incineración que ordenó el último presidente de la dictadura, en la retirada de la dictadura, para tratar de borrar las huellas documentales de los desastres que habían hecho, ¿verdad? Había también, por supuesto, un archivo de inteligencia del Ministerio del Interior, que manejó el siniestro general Arguindegui durante la mayor parte de la dictadura. Y es un personaje muy interesante porque cada vez que la dictadura se quedaba sin ministro de Educación, porque el ministro de Educación renunciaba o lo que fuere, el que ocupaba el lugar del ministro de Educación en los interinatos era justamente Arguindegui, lo que da precisamente la pauta de lo importante que era la educación para la dictadura militar. En este archivo, el archivo Banade, que se llamaba así porque se lo encontró de casualidad en una bóveda de lo que fue el Banco Nacional de Desarrollo, que los compañeros de mi organización unos años antes de todo esto lo habían ocupado y lo habían dejado todo pintado, qué sé yo. Entonces, y se habían llevado un montón de dinero, también es cierto. Entonces, un empleado administrativo encuentra ahí estos restos, no sabe qué hacer con ellos, y terminaron tirados en un rincón de una dependencia pública. Por supuesto, los ministros de la Alianza, que gobernaba la Alianza en esos años, sacaron todos la foto, ¿no? Miren, el archivo de la represión, qué sé yo, pero no pasó nada. Quedó tirado en un rincón. Bueno, ahí fui,
Me fotocopié todo el archivo, lo sistematizamos, lo hicimos unas bases de datos, qué sé yo, y encontramos lo que hoy son los primeros documentos oficiales de represión a la cultura y a la educación durante la dictadura militar. Las investigaciones sobre represión a la cultura y la educación empiezan con ese archivo. Entre los muchos documentos que encontré en ese archivo, había documentos elaborados por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, que era el que centralizaba la represión desde el punto de vista de inteligencia en el país. Y había un expediente incompleto, porque partes quemadas, qué sé yo, partes mojadas, algunas partes rotas, con esos letreros, ¿no? Estrictamente confidencial, secreto, destruir después de leer, esas cosas. Y había elaborado por un equipo del Batallón de Inteligencia 601 que trabajaba en el Ministerio de Educación, ahí en la calle Pisurno, en el Palacio Pisurno, bajo el comando de un coronel Valladares, que es de triste memoria para los docentes, porque era el que centralizó la represión sobre los docentes. Había un informe donde los infiltrados del 601 en distintas escuelas, primarias, secundarias, terciarias, privadas, públicas, confesionales, no confesionales, es decir, habían penetrado toda la estructura educativa de Capital y Gran Buenos Aires. Por lo menos ese es el documento, los documentos que yo encontré son sobre eso. Podía haber más, pero bueno, eso fue lo que apareció. ¿Qué explicaban los agentes de inteligencia ahí? ¿Cuál era la síntesis del Batallón de Inteligencia 601? Que el problema que ellos tenían es que hacían planes, modificaban las currículas, cambiaban los planes de estudio, secuestraban docentes, mataban docentes, los empujaban al exilio, los amenazaban, modificaban sus bibliografías, etc. Pero que una vez que se cerraba la puerta del aula, perdían el control. Y que en realidad no sabían qué hacer para vencer la resistencia a los planes de la dictadura que significaban los docentes. Esto no lo estoy diciendo para quedar bien con ustedes o con SADOP. Esto está escrito. Está firmado, está sellado, tiene firma, está foliado. Y es bueno que los docentes sepan que en la evaluación de los servicios de inteligencia de la dictadura, el problema era el docente. El problema era que una vez que el docente cerraba la puerta, decía lo que quería, y que ahí todos los planes de los sociólogos, los historiadores, los abogados que trabajaban para la dictadura, morían porque el docente resolvía según su leal saber y entender, y por lo general no coincidía con el criterio de la dictadura. Así que quería hacer ese reconocimiento, ya que ustedes hicieron esta publicación, que me parece que puede serles útil, ¿no? Después, bueno, en cuanto a tu introducción, yo tuve una suerte enorme en la vida, porque tuve el privilegio de trabajar con gente muy capaz, muy talentosa, con la que a veces coincidía, con la que a veces no coincidía, y de todos aprendí mucho. Es cierto, yo a los 19 años entré, mi primera redacción oficial fue la redacción de la revista Extra, que dirigía Bernardo Neustadt, donde fui redactor hasta que caí preso en el 73. O sea, yo había hecho otros trabajos como colaborador o publicando poesías, cuentos, críticas de libros, pero mi primer trabajo de redacción propiamente dicho fue en la revista Extra. Pero justo es decir que no solamente estaba Bernardo Neustadt a cargo de la dirección. A ver, cuando yo entré a la revista Extra, uno de mis compañeros era el compañero Dardo Cabo, compañero fusilado, asesinado por la dictadura cuando lo sacan del pabellón 1, el pabellón de la muerte, la cárcel 9 de La Plata. Lo sacan y lo fusilan, ¿no? Compañero oficial montonero de la Constitución de los Montoneros y un querido amigo. Además de un excelente periodista y hijo de un histórico dirigente peronista, ¿no es cierto? Otro integrante de esa redacción era el queridísimo amigo de quien yo aprendí mucho, Enrique Jarito Walker, compañero también desaparecido, fue secuestrado adentro de un cine, era oficial montonero, fue
aquel periodista argentino mandado por la revista Gente en el año 60 y pico a tratar de descubrir cómo había sido el itinerario del fotógrafo Escurra, un fotoreportero argentino que murió en Vietnam haciendo una cobertura periodística fotográfica en Vietnam. Jarito Walker fue uno de mis maestros en la profesión, está desaparecido y lo conocí en la revista Extra de Bernardo Neustadt. Cuando yo entré, acababa de pelearse con Bernardo Neustadt Miguel Bonazo, Cogote. Miguel también trabajó en la revista Extra, es un gran amigo. Imagínense hace cuántos años que nos conocemos, yo lo conocía inclusive de antes. Pero también en esa redacción estaba, Héctor Simeone, que terminó siendo un escriba de la dictadura, fue director de la revista Skew, periodista e ideólogo de grupos de extrema derecha, antes y durante la dictadura, y el que tenía el escritorio justo del otro lado del mío, trabajábamos con las viejas Lexicon 80 cola con cola, ¿no?, en escritorios compartidos, era el negro Tarquini, el Gucho, el negro José Miguel Tarquini, un hombre de extrema derecha que andaba con la esvástica colgando del pecho, muy orgulloso además de ser un nazi, y que fue muerto en la puerta de su casa por los montoneros en el año, creo que 75, si no me equivoco. O sea, miren lo que era una redacción en los años 70, ¿no? Uno no esperaría quizás que la redacción de una revista dirigida por Bernardo Neustadt fuera así, pero bueno, así eran muchas cosas en los años 70, y entonces uno se queda con que no Neustadt, pero más allá de que es un personaje ominoso, diríamos, en la historia de la comunicación en la Argentina, también es cierto que era un hombre que sabía mucho de comunicación, y fue quizás el mejor comunicador que tuvo la gran burguesía en la Argentina durante décadas. Si alguien hizo daño en la Argentina con los medios de comunicación, ese fue Bernardo Neustadt, pero lo pudo hacer porque sabía comunicar. Comunicaba lo que a nosotros no nos gusta, pero lo que a nosotros no nos gusta lo comunicaba muy bien y sabía cómo hacerlo. Bueno, en esa redacción yo me formé como periodista. Después, bueno, me tuve que tomar unas obligadas vacaciones porque, bueno, me metieron en cana, entonces estuve muchos años preso, hasta que retomé el vicio periodístico en una revista poco conocida, pero que fue una revista de trayectoria heroica, que en Capital se la conoce mucho, que dirigía un querido amigo, un periodista de la colectividad judía, Hermann Schiller, que sacaba una revista comunitaria llamada Nueva Presencia, que fue, junto con Humor y algunas otras revistas, núcleos de resistencia a la dictadura, y yo empecé a trabajar como corresponsal desde Villa Devoto, digamos. Sacaba las notas escondidas a través de los visitas a las familias o de los organismos de derechos humanos, y todas las semanas se iban publicando en esta revista. Y estaba haciendo esto cuando un enorme escritor argentino que falleció hace poco, Rodolfo Fogwill, leía mis notas en Nueva Presencia y propuso que yo me comenzara a colaborar en la revista El Porteño. Entonces también me convertí en corresponsal en Villa Devoto para la revista El Porteño, y cuando esa redacción hace crisis y los periodistas se pelean con el dueño de la marca, que era Gabriel Levinas, hoy colaborador de Jorge Lanata, entonces, bueno, nos juntamos en cooperativa. A mí me representó mi vieja en la cooperativa porque yo no podía ir a las reuniones, y entonces mi vieja puso por mí la platita de fundación de la cooperativa y formamos la primera cooperativa de periodistas independientes. Le compramos la marca El Porteño a Gabriel Levinas y seguimos haciendo la revista nosotros. Yo, bueno, publicaba, insisto, desde la cárcel. Y bueno, y después de esa revista, más la suma de un empresario y otros compañeros que se fueron juntando, ahí se armó el embrión de lo que después fue Página 12, pero en el nacimiento propiamente dicho de Página, yo estaba en esa época trabajando en Cuba, justamente en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Pero antes de Cuba estuviste en Nicaragua como corresponsal ya no interno, como hacías en Devoto, sino como corresponsal desde el exterior
para distintos medios. Sí. ¿Y estuviste en qué año en Nicaragua? En Nicaragua estuve en el 86. Estuve los últimos 4 meses, o los últimos 3 meses más o menos del 86. Yo en realidad estaba de paso y me quedé un tiempo en Nicaragua. Y me quedé más de lo previsto porque me encontré con un querido amigo que era la voz de Radio Sandino, el Negro Cabrera, un argentino, paradojalmente, no un argentino, era la voz oficial de la Revolución Sandinista. Muchos argentinos tuvieron que ver con la Revolución Sandinista, y uno de ellos era el Negro Cabrera, un querido amigo y compañero, y entonces por el encuentro con él me quedé en Nicaragua más de lo que yo esperaba, porque en realidad mi corresponsalía era para todo Centroamérica y México. Pero bueno, me encontré con un compañero, con un amigo, y bueno, nada, me quedé ahí. Entonces también colaboré con medios sandinistas, ¿no?, etcétera, hasta que los cubanos se enteraron de que yo estaba ahí trabajando en Nicaragua, y me dijeron, chico, ven para acá, porque bueno, yo estaba con problemas de salud bastante serios, y los cubanos, con esa generosidad que los caracteriza, me invitaron a cruzarme a Cuba para atenderme estos problemas de salud que yo tenía. De modo que yo fui a Cuba en realidad con un bolsito, con mi exmujer por un mes, para atenderme cuestiones de salud. Y nada, me encontré ahí con el viejo Birri, que me conocía desde que yo era un chico. Nos encontramos en la casa de un gran poeta cubano, de la casa de Eliseo Diego. O sea, en Cuba hay 2 grandes poetas nacionales, ¿no? El poeta popular, Nicolás Guillén, y el poeta culto, que es Eliseo Diego. Era Eliseo Diego, falleció. Y estaba yo cenando en casa de Eliseo Diego y cae Birri. Me dijo, ¿qué haces acá? Y no, ¿vos qué haces acá? ¿Y a Birri de dónde lo conocía? ¿De dónde te conocía él a vos? Él me conocía de que yo era muy chiquito porque había desarrollado a fines de los años 50, cuando yo tenía, ponerle vos, 10 años, 8 años, había desarrollado proyectos, mejor dicho, había desarrollado proyectos para televisión y para cine con mi mamá, con mi vieja. Con Eva Giberti. Con Eva Giberti. Entonces, bueno, él había venido muchas veces a mi casa, y había comido en mi casa, qué sé yo, y yo había estado ahí. Yo no sé quién era ese señor, no sé, pero me conoció ahí. Entonces, después con los años, quedó un vínculo, y cada tanto me lo veía hasta que Fernando se va al exilio, pero se mantuvo algún vínculo lejano, digamos. Y entonces, estando en esa cena, nada, ¿pero qué haces? ¿Vos estabas preso? No ves que no estoy preso, los chistes que se hacen en una mesa. Y me dice, pero mirá, acabo de inaugurar la escuela de cine con García Márquez, qué sé yo, veniste a trabajar conmigo. Pero no, loco, yo vine acá por un mes porque tengo un problema de salud, qué sé yo. No, dejate en bromar. Y nada, me terminé quedándome ahí 4 años con otra vez un privilegio enorme, una suerte magnífica de trabajar 4 años con nada menos que teniendo de jefe directo a Fernando Birri y a Gabriel García Márquez, digamos. ¿Qué más le puede pedir uno a la vida que trabajar 4 años con esos tipos, no? De modo que para mí fue muy, muy movilizador, maravilloso. Aparte, mis 2 hijos, los que son ahora los más grandes, nacieron allá, nacieron en Cuba, son orgullosamente cubanos, nacieron además en una escuela de cine. Pero bueno, transcurridos 4 años, basta, ¿no? Digamos, yo tenía ganas de volver al país y no encontré nada mejor que volver a la Argentina en el arranque del auge menemista, digamos, que no fue el mejor momento para volver a la Argentina, sobre todo después de estar 4 años en Cuba y una temporada en Nicaragua. Fue un shock muy fuerte realmente. Era otro paisaje político totalmente distinto. No solamente era otro paisaje político, sino que mucha gente que se había puesto muy contenta cuando yo salí en libertad, y que cuando salí en libertad eran todas las puertas que se abrían, ¿no? Imagínense, esos momentos de cierta euforia alfonsinista, por llamarlo de algún modo. Cuando yo volví a la Argentina, resulta que todos cruzaban de vereda, ¿no? Nadie me conocía, o se rajaban. No, yo no lo conozco, imagínate. Es guerrillero, había estado preso, trabajando en Nicaragua, había de estar 4 años en Cuba y estábamos en plena joda menemista. Y yo seguía pensando cosas que no encajaban con esa década, ¿no? Entonces un poco esto que vos nombraste del nacimiento de esta escuela de guión también está vinculada con eso. Mi lugar natural de trabajo eran los medios, pero a mí se me empezaron a cerrar todas las puertas en todos los medios, porque en esos años, ¿quién quería contratar a Hernán Invernizzi en un medio? Era muy complicado.
y digamos, El Porteño ya no era lo que era, no era una revista de la cual uno pudiera trabajar porque había que sostenerla, y ya el boom del Porteño había terminado. Página 12 la estaban dirigiendo quienes eran y son mis amigos y mis compañeros de toda la vida, pero eso estaba armado, digamos, yo ahí hacía ruido, en realidad no era lógico que yo fuera para ese lado. Y entonces, al detectar con mi exmujer que en la Argentina realmente no había una escuela de guión y que eso era una cosa medio absurda, ¿cómo no iba a haber una escuela de guión? Y más viniendo nosotros de donde veníamos, de trabajar 4 años en lo que seguramente era y sigue siendo la principal escuela de cine del tercer mundo, donde habíamos trabajado el tema guión, yo les diría, no diría obsesivamente, pero sí con mucho énfasis, con un sentido estratégico, digamos, porque no hay cine si no hay guión, por eso. Dijimos, bueno, hagamos una escuela de guión. Y con plata prestada fundamos Guionarte, la primera escuela argentina de guión, que sigue funcionando, que le va muy bien, pero de la que yo me separé en abril del 2004, cuando me separo de mi exmujer, de la mamá de mis 2 chicos grandes, que sigue siendo directora de Guionarte, y bueno, esa escuela sigue estando ahí muy bien, pero me pareció que yo tenía que correrme, ¿no? Porque no correspondía. Bueno, hay testimonio de gente de Santa Fe que pasó por Guionarte y habla de la interesante experiencia que es participar de ese foro, ¿no? Y de esa escuela que es la primera y debe ser la única, porque después lo que hay son cruzados de la materia, pero a través de otras instituciones, Argentores, y también a través de institutos de cine que hay y de escuelas de cine que hay en Buenos Aires. Pero específicamente el trabajo del guión sigue siendo en la escuela, en Guionarte. Nosotros la bautizamos Guionarte, primera escuela argentina de guión, porque en ese momento efectivamente era la primera. ¿Por qué? Porque en la Argentina el guión está considerado como una materia en las carreras de cine. Una materia como si fuera, qué sé yo, no sé, cualquier otra cosa. Y en realidad no es cualquier otra cosa el guión, porque el cine es un guión filmado, entonces no es cualquier otra cosa. Pero además había un problema que tenía que ver con el desarrollo de la industria. Es uno de estos típicos, vieron que ahora está de Néstor para hoy, se puso felizmente de moda hablar de los procesos virtuosos, ¿no? Y esto es bueno hablar de los procesos virtuosos, porque si vos no tenés una industria de cine, no podés tener guionistas profesionales, porque ¿de qué vive un guionista profesional si no hay industria? Es simple. Es decir, si el guionista lo que sabe hacer es escribir textos dramáticos, si no hay una industria con capacidad de absorción del trabajo del guionista, entonces el guionista se muere de hambre. Pero a su vez, si no hay buenos guionistas profesionalizados, no hay ninguna posibilidad de tener una buena industria de cine. Porque una industria de cine que no tiene buenos guiones es una industria de cine que no funciona, que no es una industria. Entonces, bueno, porque además pasa una cosa muy paradojal. Uno puede importar directores de fotografía, uno puede importar productores, uno puede importar montajistas o editores, pero guionistas y actores no se pueden importar para sostener un mercado. El actor por el calor local, por el color local, digamos, por nuestra manera de hablar. Y el guionista, porque el guionista nos tiene que expresar a nosotros, digamos, el guionista es nuestra voz. Entonces había todo lo contrario de un círculo virtuoso, era un círculo vicioso, espantoso, del que no se conseguía salir. Entonces tratamos inclusive de diseñar la carrera de guión de manera que atendiera las necesidades reales de la cultura en nuestro país y no que fuera un trasplante de carreras de guión exitosas de Estados Unidos o de Francia o de España, qué sé yo, que como cualquier injerto pues no hubiera servido en la Argentina, ¿no? Entonces buscamos la manera de que una carrera de guión dotara al estudiante de guión de recursos para poder sobrevivir en la industria y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo de la industria. Esto se hizo muy difícil en los 90, al principio, porque hay un dato que es bueno recordarlo cuando uno
evoca los nefastos años 90, ¿no? Y es que los años 90 tienen el récord de tener el año con menor cantidad de estrenos de películas argentinos en la historia del cine argentino. Yo no me acuerdo si fue el 93, el 94, no, de memoria no me acuerdo, pero hubo un año de los dos gobiernos del Turco que fue el año desde 1930, pongamos, ¿no? Porque antes no había industria, estábamos en etapa embrionaria, pero pongamos del 30 en adelante, el año con menor cantidad de estrenos en la historia de nuestro cine es un año del gobierno neoliberal. Y esto no es casualidad, porque esto es justamente una definición más de qué significa la cultura para el neoliberalismo. Es decir, para el neoliberalismo, la cultura, si no es rentable, no merece ser, no tiene razón de ser. Y como el cine argentino no es rentable, entonces se lo dejaba. Y más allá de las diferencias que hoy pueda tener yo o alguno de ustedes con Pino Solanas, hay que sacarse el sombrero con Pino, porque su militancia a favor de sacar la ley del cine que hoy está vigente en la Argentina en los 90, permitió salvar a la industria del cine en la Argentina. Porque la ley del cine que tenemos hoy, y que se aplica hoy, y se aplica muy bien hoy, es una ley del cine que promovió Pino en los años 90, que le armó unos terribles escándalos al Turco, y que el menemismo, al ver que Pino tenía un gran poder de fuego en el sentido de su capacidad mediática, ¿no? Sobre todo en muchos foros internacionales, agencias de noticias, etcétera, al darse cuenta de que esto le hacía mucho daño al capital simbólico del menemismo en el mundo, entonces se le dio curso a la ley de cine, que fue apoyada masivamente por toda la oposición, y bueno, salió una ley del cine maravillosa, perfectible por supuesto, pero que para la historia del cine argentino ha sido muy importante, ¿no? Y de hecho es la ley que estamos usando al día de hoy. Y si no hubiera sido por esa ley, yo me pregunto dónde hubiera ido a parar el cine argentino con la política neoliberal. Muy probablemente le hubiera pasado algo parecido a lo que le pasó a los trenes, por ejemplo, ¿no? O a esta flota mercante, o a otras industrias que fueron virtualmente devastadas por el neoliberalismo. Entonces, en ese contexto era bastante complicado llevar adelante una escuela de guión, pero lo que nos salvó, justo es decirlo también, fue la televisión. O sea, uno de los recursos fue formar guionistas para cine y para televisión. Y en realidad el mercado laboral de salida de nuestros estudiantes, la primera salida fue la televisión. En casi todos los casos el primer trabajo fue trabajo en televisión, y bueno, fue la televisión privada la que capturó a los primeros talentos y a los primeros jóvenes que fueron saliendo de Guionarte, con algunos productos que en algunos casos, fueron, diría, más o menos significativos en la televisión de los últimos años, ¿no? Hernán, dijiste hoy cuando veníamos para acá que íbamos a hablar de cultura, pero al hablar de cultura necesariamente se habla de política y de políticas culturales. Y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el secretario de la delegación de la Asociación Argentina de Actores acá en Santa Fe, y le contó a Hernán todo lo que se estaba produciendo a partir de la promoción cultural que está haciendo también el Estado en este periodo, y de cómo los actores, las actrices están teniendo trabajo y la posibilidad de participar de producciones importantes que luego son exhibidas y distribuidas en el circuito de la televisión digital y en canales abiertos. Y en este sentido, bueno, el panorama que contabas al principio, cuando vinieron de Cuba con una industria que prácticamente estaba en extinción, y lo que sucede ahora en el país es realmente contrastante, ¿no? Digamos, a ver, para decirlo un poco provocativamente, es como si fuera otro mundo. En realidad no es otro mundo. Seguimos siendo los argentinos con nuestros problemas, seguimos siendo los argentinos con nuestras correlaciones de fuerzas en cada coyuntura, con las luchas por el poder en cada coyuntura, etcétera. Bueno, en esta correlación de fuerzas, en este estado de las luchas por el poder, el cambio es sustantivo, realmente, sustantivo. Sobre todo porque la ley del cine, que se aprueba en los 90,
contemplaba, pero en su reglamentación todavía no tenía desarrollado, el tema de los recursos digitales. Ustedes calculen que en los 90 o filmabas en 16, en Super 16 o en 35, o grababas video en cámara Sumatic o en las primeras Betacam que llegaron a la Argentina, que eran, no sé, los estudiantes de cine por ahí ni saben de qué estamos hablando, pero una cámara Betacam chica era una cosa así grandota que pesaba unos cuantos kilos y que era particularmente incómoda. Yo todavía me acuerdo el peso de una Betacam en el hombro, digamos. Ni que les digo, un Aumatic Hi-Band con una mochila y qué sé yo que se llevaba colgando. Pero se sabía que se venía no solo la explosión del recurso video, sino además la posibilidad de la digitalización de los medios audiovisuales. Y hoy ya diría yo no separaría ya digital, fílmico, video, ya digo, hoy hay grandes centros de exhibición de cine en la capital federal que centran su publicidad en decirle al público, nuestras salas son todas digitales, como si esto fuera realmente wow, estamos en la vanguardia, esto es Nueva York, y en realidad el digital en ciertos casos no se ve tan bien como se ve una proyección de 35 milímetros, pero más allá de eso, hoy ya separar una cosa de la otra se ha vuelto muy difícil, y los compañeros que desde el Ministerio de Planificación están promoviendo y llevando adelante este proceso de federalizar recursos, fondos, subsidios, créditos, promoción, cursos, etcétera, capacitación, esto lo han entendido muy bien y sobre todo entendieron muy bien la necesidad de articular las actuales condiciones de producción con las actuales condiciones de distribución de los productos. Porque un problema que teníamos antes en la aplicación de la ley de cine era que por ahí hacíamos productos muy interesantes, yo digo interesantes, no digo populares o que vendan muchas entradas porque este es otro problema, digamos productos interesantes, pero que de golpe no tenían circuito de exhibición, o que podrían tenerlo pero que no tenían procedimientos de distribución. Y justamente los compañeros de Planificación Federal lo que entendieron es que tenían que darle bola estratégicamente al problema de la distribución y de la exhibición. Y cuando uno le preguntaba a Spielberg, ¿no?, ¿qué hay que tener para hacer cine? Él decía, buena salud, buenos amigos y un distribuidor. Tiene razón. Los productos audiovisuales necesitan buena salud, pues requieren cierto nivel de compromiso físico, aunque parezca que no. Muy buenos amigos, aunque uno trabaje con 100 millones de dólares, hacen falta muy buenos amigos porque es una actividad de un enorme compromiso personal y hace falta un distribuidor. Si no, uno después tiene las latas o tiene el cassette y no sabe qué hacer con eso. Y uno puede tener el ciudadano Kane adentro de un cassette de video digital o lo que fuere, y si no hay un distribuidor no hay nada. Esto de poner el énfasis en los acuerdos de exhibición y distribución en el interior del país con la televisión digital o con lo que fuere, esta es la clave del proceso. O sea, no se trata solamente de subsidiar producciones para que regionalmente se puedan hacer productos con sentido regional. Necesitan bocas de expendio, necesitan llegar al supermercado, necesitan ¿qué? Encontrarse con el público. No tiene ningún sentido que hagamos productos audiovisuales que no tienen cómo encontrarse con el público. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los que manejan el negocio del cine, y en general, digamos, de los productos audiovisuales, son los distribuidores. ¿Sí? O sea, la sartén por el mango del producto audiovisual la tiene el distribuidor. En la Argentina, que es un país dependiente, muy chiquitito, de apenas 40 millones de personas, y obviamente nosotros sabemos que estos 40 millones de argentinos no pueden todos comprar entradas para ir al cine, o sea que tenemos un mercado muy chiquito. Muy chiquito. Para lo que cuesta una película, este mercado es muy chiquitito. O sea, no alcanza nuestro mercado para pagar lo que cuesta una película. Por eso el Estado subsidia, ¿no? En un país como el nuestro, les decía, 5, 7 empresas distribuidoras les ponen las pautas a los exhibidores, o sea, a las salas. Entonces, ¿las salas qué privilegian? Privilegian al distribuidor que le asegura,
50, 60 películas por año. Porque sabe que entre las 50, 60 películas por año que me da para mi multicine, donde yo tengo, yo tengo 20 salas. Entonces yo sé que vos me vas a dar el derecho a exhibir en estas 20 salas que yo tengo, me vas a dar 50 películas por año, de las cuales yo sé que 10 van a ser tanques, que voy a tener sala llena, sala llena, sala llena durante meses. Entonces, la gallina de los huevos de oro es el distribuidor que me da 50, 60 o 40 películas por año que me garantizan facturar, o sea, vender entradas. Y ahí aparece el joven director argentino y dice, yo tengo una película bárbara. Y no hay sala. No hay sala. No porque el dueño de la sala es una mala persona, es un empresario. Y el mercado el proveedor ¿quién es? El distribuidor. No es el Estado argentino, no son los directores y los productores argentinos, que en realidad a veces hasta molestan en el sistema de exhibición. No sé si ustedes saben que esto llegó al extremo de que en el gobierno, fines del gobierno de Frondizi y principios del gobierno de Ilia, estamos hablando allá años 60, pongamos más o menos, se llegó al extremo de que los exhibidores argentinos le declararon la guerra al cine argentino. ¿Por qué? Porque al cine argentino le iba bien, porque el cine argentino tenía público, y entonces como tenía público, complicaba los planes de los distribuidores, que ya tenían compradas las películas para colocar en la Argentina, y el exhibidor le decía, no, no me des esta película porque se me sigue llenando la sala con la película argentina. Y el distribuidor le decía, vos me ponés mi película o yo no te doy más películas. Entonces ahí se entienden el porqué de que ciertos artículos de ciertas leyes y la reglamentación de las leyes impongan condiciones en el mercado, y ahí aparece el temor chavista, ¿vieron? El temor castrista. ¡Ay! Se meten en la regulación del mercado. Pero miren, si queremos tener cine argentino, tenemos que regular el mercado. Porque si no, lógicamente, el tipo que tiene 30 salas le va a dar más bola al que le da 50 películas por año que a los jóvenes directores y productores argentinos que le pueden dar 5, 6, 10 películas por año, que además no sabe si van a vender 1 millón de entradas o 50.000 entradas. O sea, si ustedes quieren ver cómo funciona el capitalismo, lo ven muy claro lo que es ver cómo funciona el cine, ahí lo tienen. Entonces, bueno, después no me vengan a hablar de políticas keynesianas, ¿no? Está claro que uno regula o no hay cine argentino, porque las salas no es que sean malas, le dan la espalda al que molesta y le abren la puerta al que facilita el negocio. Entonces, todo lo que se está haciendo hoy con esto de la federalización de fondos y de proyectos, etcétera, apunta a ese problema y trata de que en los cursos de capacitación los jóvenes entiendan que la clave es encontrar la forma de encontrarse con el público, primero, ¿sí? Y segundo, arman los proyectos de manera tal que no tengamos al final un cassette que no sabemos dónde mostrarlo. Tiene que haber un convenio con un canal para que el cassette se encuentre con el público. Si no, el esfuerzo es un esfuerzo que realmente es una mala utilización de los recursos del Estado, porque en última instancia, no nos olvidemos, todo esto se financia con los impuestos que pagamos todos. Así que me parece bárbaro.